Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Si algo en la Biblia no me gusta, el problema no está en ella, el problema está en mí. Hola, buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie titulada Verdaderos Discípulos y compartiremos la segunda parte del tema Creer o Sentir. Creer o sentir. Tú nos creaste con un propósito. Nos acompaña, como de costumbre, el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios, quien dará respuesta al tema de hoy. No podemos ser verdaderos discípulos si nos dejamos guiar por nuestros sentimientos. El auténtico discípulo de Jesús es aquel que ha aprendido a creer en el Señor por encima de lo que sienta. Su confianza en el Señor está por encima de sus emociones. ¿Por qué razón? Bueno, en el programa anterior estudiamos dos razones para responder a esta afirmación. La primera es porque los sentimientos son volubles, son inestables. Hoy sentimos una cosa y mañana sentiremos otra. Es por esto que los sentimientos son un fundamento muy frágil como para edificar nuestra relación con Cristo. La segunda razón vista en el programa anterior es porque los sentimientos nos pueden engañar. Dice 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Satanás es astuto, así como actuó para engañar a Eva, asimismo atacará a la iglesia. ¿Y qué busca con su engaño? Extraviarnos de la sincera fidelidad a Cristo. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, en el programa anterior compartimos los dos puntos que anteriormente yo citaba, y en la actualidad usted nos hablaba de los falsos apóstoles y profetas que precisamente se guían por los sentimientos, que los sentimientos, y vimos que los sentimientos nos pueden engañar. Mencionó que los superapóstoles usaban todo aquello que despertaría los sentidos a los cristianos de la iglesia, por ejemplo, de Corinto en el primer siglo, y con un disfraz lo presentaban como algo espiritual. Obviamente estaban presentando un evangelio diferente, al igual que los falsos apóstoles y profetas de la actualidad. ¿Cómo actúan ellos? Bueno, en la actualidad pues también los superapóstoles usan sus artimañas sensitivas para engañar a los cristianos corintios modernos o corintios actuales. Yo decía en el programa anterior que hoy es muy normal que los superapóstoles oren para que caiga escarcha, plumas de ángeles, aceite, aparezca, bueno, cosas por el estilo. También decía que en una iglesia cristiana vi como una predicadora vendía pañuelos ungidos para sanidad. Imaginen, una iglesia cristiana vendiéndose pañuelos. Impresionante. Bueno, ¿y qué decir de los falsos profetas? Bueno, los falsos profetas, hay gente que quiere profecía a diestra y siniestra, pues no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Por ejemplo, el que quiera escuchar que le digan cosas, que le vaticinen el futuro, no le va a faltar el falso profeta que le colabore. Vea que 2 Timoteo 4:3 y 4:4 dice: porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Hay gente que quiere eso, ¿no? Hay gente que le gusta que les estén diciendo lo que les va a pasar mañana en el trabajo, en su ministerio, y no dependen únicamente de la palabra de Dios. Erwin Lutzer decía en su libro ¿Quién eres tú para juzgar? Lo siguiente: aquellos que creemos que la Biblia es el único recurso de revelación de Dios,
no esperamos que alguna revelación adicional salga de labios de guías espirituales, profetas, evangelistas y predicadores de avivamientos. Y Martín Lutero fue contundente al decir: yo solo necesito una segura palabra de Dios y no las experiencias fantásticas de un profeta de tiempos modernos. Esto es importante decirlo, Oscar, porque actualmente iglesias cristianas e iglesias pseudo cristianas que se hacen pasar como cristianas tienen la profecía a diestra y siniestra en sus reuniones. Es peligrosísimo depender de la profecía de hombres y no depender de la profecía bíblica, de lo que está escrito, que es la palabra de Dios. Pastor Ángelo, con lo que usted nos ha explicado, alguien pudiera estar preguntándose si usted cree en las profecías. Claro que creo, Oscar, pero estas deben ser dadas por un verdadero hombre o una verdadera mujer de Dios, y no deben contrariar ningún mandamiento bíblico, ni tampoco deben ser un disparate, ¿no? Yo recuerdo que el 7 de julio del año 2008, el presidente de la Asamblea de Dios de aquel entonces, que era el pastor Héctor Buitrago, dio una profecía sobre mi llamado y futuro ministerial. En aquel entonces yo no era ministro, no era pastor y no tenía idea de que iba a plantar una iglesia llamada Comunidad Vida con Propósito. Eso fue el 7 de julio del 2008. Pues el 5 de julio del 2009 estábamos iniciando lo que hoy es la Comunidad Vida con Propósito, que por la gracia de Dios pues ya cuenta con 3 sedes, una en Bucaramanga, otra en Girón, otra en Piedecuesta. Claro que yo creo en las profecías. En lo que no creo, Oscar, es en las especulaciones, ni tampoco en las adivinanzas. En eso yo no creo. Y me identifico con lo que dice el hermano que ya falleció, el hermano Pablo Finkenbinder. Él dijo lo siguiente: ¿puede Dios hablar directamente al corazón de una persona? Sí puede. ¿Podrá el Señor hablarnos a través de algún siervo suyo? Sí. Pero si ese mensaje es de Dios, ya sea que venga en forma de profecía o advertencia o consejo, vendrá como una confirmación de algo de lo cual Dios nos ha estado hablando, y siempre estará de acuerdo con todas las leyes y ordenanzas doctrinales y morales de Dios encontradas en las Sagradas Escrituras. Dios nunca nos revelará algo que no esté de acuerdo con su santa, divina y eterna palabra. Totalmente de acuerdo con el hermano Pablo Finkenbinder. El de un mensaje a la conciencia. El de un ¿no? mensaje a la conciencia. Bueno, hemos visto 2 razones por las cuales no debemos dejarnos guiar por lo que sentimos, sino por lo que creemos. Porque los sentimientos son volubles y porque los sentimientos nos pueden engañar. ¿Por qué debemos creer mucho más que sentir, pastor? Porque la fe, Oscar, se fundamenta en lo que Dios es. ¿Qué es la fe? Pues fundamentarnos en lo que Dios es, creer lo que Dios es. Dice Malaquías 3:6: yo, el Señor, no cambio, por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. El concepto que usted tenga de Dios determinará la fe que tenga en Él. ¿Cómo se elabora pues ese concepto de Dios? A partir del conocimiento. ¿Y cómo se construye ese conocimiento? Pues por medio de la revelación que Dios ha hecho de sí mismo. ¿Dónde está esa revelación? Únicamente en la Biblia. Entonces, mis estimados oyentes, Dios ha revelado quién es Él y por lo tanto no quiere que usted especule acerca de Él. O sea, no tenemos que imaginarnos a Dios, no tenemos que estar pensando, oiga, ¿cómo será Dios? Yo creo que Dios será así, así. No. Dios ha revelado quién es Él en las Sagradas Escrituras. Dentro de esa revelación que Dios ha hecho de sí mismo, Él ha dicho que Él es inmutable. Esta palabra inmutable significa que Él nunca cambia. Y Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, decía: ese concepto de un Dios cambiante es tan contradictorio que estoy obligado a incluir la idea de un ser inmutable tan pronto digo Dios. Bueno, Ángelo, en medio de una sociedad como la que estamos actualmente, una sociedad pluralista, ¿por qué entender el concepto de la inmutabilidad de Dios es tan importante para el cristiano? Este atributo es muy significativo para quienes hemos creído en Dios, Oscar. ¿Por qué? Porque si Dios cambiara, si Dios dejara de ser quien es, entonces todo el constructo de nuestra fe caería al piso como un castillo de naipes. El teólogo Wayne Grudem afirma lo siguiente, dice así: si Dios no es inmutable, toda la base de nuestra fe empieza a desbaratarse y nuestra comprensión del universo empieza a deshacerse.
Esto se debe a que nuestra fe, esperanza y conocimiento dependen en última instancia de una persona que es infinitamente digno de confianza, porque Él es absoluta y eternamente inmutable en su ser, perfecciones, propósitos y promesas. Por ejemplo, Oscar, imaginémonos que Dios decidiera cambiar, o sea, imaginémonos que Dios fuera mutable, no inmutable, sino que fuera mutable. Entonces, de repente Dios decide pasar de ser justo a ser injusto. Imagínense esa locura. Inmediatamente, entonces, todo lo que conocemos de Él, pues caería al piso. O imaginémonos que Dios decidiera dejar de ser amoroso. En ese caso, pues todos estaríamos en un serio lío. O que de pronto Dios decidiera que nunca aplicará su ira. Pues entonces todos se saldrían con la suya a la vez que rayaría en la injusticia. Nuestra fe descansa precisamente en la base de que Dios es inmutable, de que Él nunca va a cambiar. Imagine que Dios nos salva y en 1.000.000 de años nos dice, no, ya me cansé de ustedes, se van para el infierno. Imagínense que Dios cambiara. O sea, pensar en un Dios cambiante sencillamente es irracional. Sería irnos a la mitología griega y a otras religiones donde Sí, Dios cambia. Los dioses con D minúscula sí cambian. El Dios con Dios mayúscula, el eterno, el que ha sido y siempre será, nunca cambia. Alguien se preguntará, ¿y qué de aquellos pasajes que muestran en la Sagrada Escritura que Dios cambió de opinión? Bueno, vamos a leerlos, ¿no? Al menos los que yo conozco. Génesis 6:6 dice, se arrepintió, está hablando de Dios, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en su corazón. Primera de Samuel 15:11 dice, me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí, no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Isaías 38:5 dice, ve y dile a Ezequías que así dice el Señor, Dios de su antepasado David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas, voy a darte 15 años más de vida. Bueno, estos y quizás otros pasajes en que Dios cambió de opinión o de propósito se deben entender como verdaderas expresiones de la actitud o intención presente de Dios con respecto a la situación según existe en ese momento. Pues si la situación cambia, por supuesto, la actitud de Dios o su expresión de intención pues también va a cambiar. Esto es simplemente decir que Dios responde diferente a situaciones diferentes. Pues tal fue el caso del juicio inminente que había decretado Dios contra Nínive, pero ante el arrepentimiento de esta ciudad, Dios cambió de planes, pero siguió siendo inmutable, o sea, Él no cambió en su esencia. Lo que claramente nos muestran estos pasajes es que nuestras acciones sí cuentan en nuestro modo de relacionarnos con Dios y digamos que también cuentan en la forma como Él reacciona ante nosotros. La inmutabilidad de Dios no debe ser vista como que Dios es una fuerza impersonal no cambiante, sino que sus atributos o cualidades han permanecido y van a permanecer eternamente intactos. Esto quiere decir que usted y yo, estimado oyente, nos estamos relacionando con el mismo Dios que se relacionó a Adán, con el mismo Dios que se relacionó a Abraham, Moisés, David y todos aquellos grandes hombres de la Biblia. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él nunca cambia. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Creer o sentir es el tema que estamos tratando en esta mañana. Hemos visto 3 razones por las cuales no debemos dejarnos guiar por lo que sentimos, sino por lo que creemos. Porque los sentimientos son volubles, porque los sentimientos nos pueden engañar y porque la fe se fundamenta en lo que Dios es. Pastor Ángelo, ¿por qué debemos creer mucho más que sentir? Porque la fe se fundamenta en lo que Dios ha dicho. Sería la 4ª razón. Primera de Pedro 1:24-25 dice, porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Bueno, es de esperar que como Dios es inmutable, o sea, Él nunca cambia, pues su palabra también es inmutable, su palabra tampoco cambia. Sería pues una gran incoherencia que un Dios inmutable dijera palabras mutables, palabras que cambiaran. Aquí el apóstol Pedro, en el pasaje que leímos, está haciendo una comparación entre el hombre y las flores y la hierba, y a su vez compara estas especies de la naturaleza con la palabra de Dios. En últimas, Pedro está comparando la temporalidad del hombre con la eternidad de la palabra de Dios. ¿Los seres humanos somos cambiantes?
Todo en la creación es cambiante. El único que no cambia es Dios. Y para darle un ejemplo de lo mutable que somos los seres humanos, pensemos en la dimensión moral de la inestabilidad de los hombres y mujeres en los tiempos de Jesús. Dígame si no resulta muy clara la reacción voluble de las masas hacia el Señor Jesucristo. Una semana estaban gritando: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y a la semana siguiente estaban gritando: fuera con este, crucifícale, libera a Barrabás. Impresionante cómo la gente, las masas, los seres humanos somos tan volubles. ¿Por qué compara la mutabilidad del hombre con la inmutabilidad de Dios y su palabra? Porque, Oscar, solo su palabra, la de Dios, nos puede dar plena certeza de que el Señor actuará de tal o de cual manera. O sea, nos asegura cómo es que Dios va a actuar, la inmutabilidad. Voy a leer este pasaje. Hebreos 6, 17 y 18 dice: por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, lo confirmó con un juramento. Lo hizo así para que, mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. ¿Qué es lo que nos dice este pasaje de Hebreos? Pues nos dice que Dios le ha dado unas eternas promesas a los que creemos en Jesús y que esas promesas son inmutables. O sea, esas promesas nunca van a pasar, nunca van a cambiar. Por lo tanto, los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo debemos tener o vivir en certidumbre, no en incertidumbre, porque es que Dios no va a cambiar. Él no va a echar para atrás lo que Él ya nos ha prometido. Así que aferrémonos a lo que tenemos por delante de nosotros. Primera de Pedro 1, del 8 al 9 dice: ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. ¿Sí? O sea, hablando de sentimientos, ¿no? De creer y el sentir, que es el tema que estamos trabajando. Dice Primera de Pedro 1, del 8 al 9: ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. ¿Qué es lo que nos dice aquí el apóstol Pedro? El apóstol Pedro nos está diciendo que los cristianos nunca hemos visto a Jesús. Nosotros hemos creído es por el testimonio de los apóstoles, porque ellos sí lo vieron y lo tocaron y caminaron con Él. Pero de ahí en adelante la iglesia se levantó a partir de la palabra de los apóstoles, ¿sí? Y dice que nosotros, a pesar de no haber visto al Señor, hemos creído en Él y que nos alegramos porque estamos obteniendo lo que es la meta de nuestra fe, que es la salvación. Vea, mi estimado oyente que me está escuchando, pues según la palabra de Dios, nosotros no hemos visto a Jesús. Yo esperaría que usted no ha visto a Jesús, porque eso lo dice la palabra de Dios. Pero a pesar de no haberlo visto, hemos puesto nuestra confianza en Él. No importa lo que usted sienta, importa lo que usted crea en el Señor Jesucristo, si ese creer se fundamenta en la palabra de Dios. Como dijimos en el programa anterior, hay Jesuses falsos que se están predicando en algunos lugares, lastimosamente en algunos púlpitos. Pero si usted cree en el Jesús de la palabra, en el Jesús de los evangelios, en el Jesús que presentaron los santos apóstoles, pues créame que tiene toda la razón para estar gozoso, para estar tranquilo, para hacerle frente a la prueba, para hacerle frente a la tentación. Y al final entonces cosecharemos o veremos el fruto de esa confianza, el fruto de esa creencia, que es nuestra salvación eterna. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor, ya que hablamos de creer y sentir, hoy hay un gran énfasis en los sentimientos, sobre todo, digamos, en las reuniones, a través de la música, a través de lo que se enseña. Pero hay muchos cristianos que basan, digamos, el éxito de un culto en lo que sienten. Se preocupan mucho por lo que puedan sentir y así evalúan una reunión. ¿Fue buena o fue mala por lo que puede sentir?
Este aspecto no puede llevar a creer a algunos que usted es una persona de pronto poco sensible frente a este tema de los sentimientos. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, de pronto los que piensan así es porque solamente me han escuchado aquí en la radio. De pronto la comunidad Vida con Propósito, que es la iglesia que por la gracia de Dios pastoreo, pues me han podido ver generalmente en la alabanza, generalmente no paro de llorar al sentir la presencia de Dios, al deleitarme en las verdades. Porque vea, Oscar, inclusive hasta las verdades tocan nuestras emociones, las verdades afectan lo que nosotros sentimos de nuestro Dios y pensamos de nuestro Dios. Entonces, sí, la gente podría llegar a esa conclusión. Igual el propósito de este programa no es satanizar las emociones, sino es ponerlas en su lugar. Las emociones tienen un lugar dentro de la fe. Si hay algo que caracteriza a la fe pentecostal, los que creemos en el mover del Espíritu Santo, es que nosotros sentimos a Dios, no solo creemos en Dios, sino que sentimos a Dios. Dios es una realidad y lo sentimos palpablemente en nuestro cuerpo. El problema es que si yo me quedo únicamente en el sentir, mi fe va a ser muy inmadura. Por lo que vimos en el programa, nuestros sentimientos son volubles. A veces podemos sentir a Dios y a veces podemos sentir rabia porque Dios no actúa, porque Dios no hace, porque Dios no me contesta. Entonces es digamos mantener una balanza donde la balanza digamos es como lo que Dios ordenó. 6 días trabajarás y el 7º descansarás. Entonces digamos que la balanza en cuanto al creer y el sentir es 6 veces creerás y 1 vez sentirás, como para ponerlo en equilibrio. Y en cuanto a la parte de la inmutabilidad de Dios y de su palabra, también esto nos debe llevar a entender que la palabra de Dios nunca cambia, o sea que no hay nuevas revelaciones, que la palabra de Dios permanece para siempre, porque esto es un aspecto muy peligroso que hoy se está tratando hoy con los nuevos super ungidos que traen nuevas revelaciones, que si no estoy seguro de lo que yo creo y de en qué me fundamenta mi fe, me puede llevar a apartarme realmente de la Escritura. Sí, en ese sentido es donde se hace tan peligroso o tan peligrosas las emociones. Cuando yo empiezo a anclar mi fe en las experiencias propias o en las experiencias de otros. Entonces el predicador dice, no, es que yo tuve una experiencia así, y entonces el otro también la quiere sentir, también la quiere replicar. El predicador dice, no, yo vi que un ángel vino y me tocó, entonces el otro también quiere que un ángel venga y le toque, y ahí es donde empiezan los grandes desvíos de la fe. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios, el próximo domingo continuamos con la serie La ira de Dios, con el 4º tema, el día del juicio final. Pastor Ángel, una breve introducción del tema del domingo, con un título, digamos, tal vez no muy atractivo. Bueno, créalo o no, estimado oyente, sea que usted lo crea o no, usted un día estará frente a Cristo, donde Cristo no va a ser abogado, donde Cristo va a ser juez. Entonces es una doctrina olvidada, la doctrina del día del juicio final. Algunos predicadores ni la creen, por eso viven vidas tan desordenadas, tan presuntuosas, tan altivas y altaneras. Ese día, el día del juicio final, pues todos en igualdad de condiciones estaremos compareciendo ante Cristo. De eso vamos a hablar el próximo domingo. Si usted no tiene iglesia donde congregarse, lo invitamos a cualquiera de nuestras sedes, en Bucaramanga, en Girón o en Piedecuesta. Oscar puede dar las direcciones. Gloria manifestar. Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 316-404-3113, 316-404-3113. También nos puede escribir cualquier comentario en nuestro correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com. Gracias por escucharnos, nos encontramos el próximo lunes y les deseamos que pasen un día muy feliz.